Hola comunidad de JavaScript Nicaragua, les saluda Alfonso Gómez. El día de hoy les voy a dar una introducción o un hola mundo a lo que es un servidor de GraphQL. Vamos a usar los conocimientos de la charla anterior que dio Pablo Magnali sobre Express.js y vamos a transformar un servidor de Express.js a un servidor de GraphQL utilizando Apollo Server Express. Esto es para que la comunidad vaya teniendo un poco más de conocimiento sobre las distintas tecnologías y se aventuren a hacer el primero la mundo en cada una de ellas y decidirse por alguna tecnología en específico o la que aplique a su caso de uso y empezar a trabajar. El primer paso siempre importante. Aquí ya tengo una pequeña carpeta en mi disco, GraphQL Apollo. Vamos a abrir nuestra terminal y vamos a inicializar el proyecto. Menos Y para que todo sea más rápido. Vamos a instalar un par de cosas, definitivamente GraphQL. Vamos a instalar Express, porque va a ser el núcleo de nuestro servidor. Y vamos a instalar Apollo Server Express. Creo que también vamos a manejar variables de entorno, entonces vamos a instalar .env. Para los que, oh, definitivamente esto necesita tener un install. Entonces, para los que no saben qué son variables de entorno son prácticamente una lista de variables que se pueden utilizar a través de toda la aplicación. Generalmente aquí quieres poner cosas como el puerto de tu app, quieres poner cosas como un API key, cosas que se usan a nivel global de tu aplicación. Entonces, vamos a necesitar también install "-d", una dependencia de desarrollo que sería NodeMon, que nos va a ayudar a estar recargando el servidor y no a estar corriendo la terminal cada vez. Entonces vamos a crear también un directorio que va a ser src, que es donde vamos a tener todo el código. Vamos a abrir VS Code y a darle. Entonces tenemos nuestro package log con las cosas que acabamos de instalar, una dependencia de desarrollo que es NodeMon, y vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar server.js. Entonces, lo primero que todo, no vamos a ver nada nuevo, vamos a ver, repasar los conocimientos que nos impartió Pablo en la última charla y vamos a crear un pequeño servidor de Express. Entonces, eh, Express va a ser igual a un require de Express. Vamos a crear una constante init. Vamos a correr init, obviamente. Entonces, nuestra aplicación va a ser un servidor de Express y nuestra app va a escuchar a un puerto en específico. Aquí el puerto podemos poner el puerto que queramos, vamos a poner el puerto 7000, solo porque sí. Vamos a poner un console log cuando se inicialice el servidor y vamos a poner aquí corriendo en puerto 7000. Bueno, sí, bueno, en todo caso HTTP, dos puntos, pleca pleca, localhost, puerto 7000. Entonces, este es el servidor más básico de Express. Para poner a correr nuestro servidor, haríamos node src, que es la carpeta, em, y server.js, corriendo en puerto 7000. Entonces vamos a abrir nuestro navegador, localhost, puerto 7000. Excelente. Entonces nuestro servidor ya está corriendo, simplemente no hemos manejado ninguna ruta. Entonces, la ruta más básica a manejar es el index, o pues la ruta que es solo pleca. Entonces, vamos a manejar esa ruta. A punto .get y vamos a, obviamente aquí nos enseñó Pablo, request, response, que son los dos objetos que vienen dentro del callback, y vamos a mandar una respuesta en JSON.
nuestra respuesta en JSON va a contener status. Ok, vamos a mandar. Ahora, para volver esto más rápido, si ustedes se fijan, nuestro servidor sigue corriendo, pero no actualiza los cambios que nosotros acabamos de hacer, pues todavía no está manejando la ruta. Entonces vamos a crear un nuevo script aquí dentro del package JSON. Vamos a borrar este test que no lo estamos ocupando. Y vamos a crear un script de desarrollo. Le vamos a poner dev. Pueden ponerle cualquier nombre. Les recomiendo dev porque, pues, más que todo, una buena práctica, una costumbre. Dev y vamos a correr NodeMon y lo vamos a poner a escuchar a src server.js. Lo guardamos y para correr nuestro script, npm run dev. Entonces, NodeMon se va a encargar de que cada vez que nosotros hagamos un cambio, se autorrefresque sin necesidad de que tengamos que detener el servidor y ponerlo a volver a correr. En teoría, si nosotros recargamos aquí, ya tenemos nuestra respuesta en JSON con el status OK. Entonces, ¿qué pasa cuando intentamos entrar a cualquier otra ruta? Oh, no está manejado. Vamos a poner en práctica otra de las cosas que vimos en la charla anterior, que sería el uso de un middleware. Entonces vamos a crear una nueva carpeta, middleware, middlewares. Vamos a crear un not found, que es una buena práctica, que es cualquier ruta para manejar cualquier ruta aparte de las que tengamos dentro de nuestro servidor. Entonces vamos a module exports. Va a ser una función. Ya sabemos que esta función igual trae un request, trae un response y vamos a retornar un res.send. Bueno, de hecho, vamos a mandar un status. O como ya sabemos que esta vista la queremos para cuando no se encuentra la ruta que se está buscando, vamos a mandar el status 404 y vamos a mandar un JSON con un poquito más de información. Por ejemplo, la ruta. Para saber la ruta en específico, eso viene dentro del objeto de request. Vamos a hacer una interpolación request.url, si no me equivoco. Y vamos a poner el status. Status not found. Ok. Este es un middleware súper básico para poder manejar rutas que no están dentro de lo que nosotros estipulemos dentro de nuestro servidor y simplemente no tengamos ese error feo que dice que no get y pues la ruta en sí. Entonces, volviendo a nuestro servidor, vamos a aplicar ese middleware con app.use. Vamos a importar el middleware. Const not found. Va a ser un require de los middlewares not found. Entonces lo pasamos acá. Y este middleware ya nos va a manejar cualquier ruta que nosotros no tengamos estipulada. Entonces la ruta SD no se encontró, pero obviamente una ruta que sí manejamos, que pues es la ruta base, sí está funcionando. Ok, entonces suficiente express por el momento. Vamos a importar nuestro servidor de Apollo, que es lo que va a hacer la interfaz para que nuestro servidor básico que tenemos ya de Express sea un servidor de GraphQL. Entonces vamos a importar Apollo Server. Va a ser un require de Apollo Server Express. Ok. Entonces vamos a crear el servidor de Apollo con server. Va a ser igual a un nuevo servidor de Apollo. Entonces, esto recibe distintos parámetros que ya los vamos a ver. Entre ellos, eh, los type definitions o las definiciones de los tipos de nuestro servidor de GraphQL. Para que tengan un poco más de contexto, un servidor de GraphQL es un servidor fuertemente tipado, un servidor tipado. eh,
Y las definiciones de tipo nos ayudan a saber cuáles son estos tipos que pueden manifestarse dentro del servidor y así el servidor puede darnos características bastante geniales como autocompletar, errores antes de ejecución y todo esto lo vamos a ver dentro de este mismo ejemplo que les estoy dando hoy. Entonces, vamos a necesitar type definitions, ya lo vamos a definir. Y también vamos a necesitar resolvers, pero los resolvers los vamos a ver después y les voy a explicar exactamente qué son los resolvers. Entonces, ok, ya definimos nuestro servidor. Vamos a definir los type definitions. Const type defs va a ser igual a GQL. Esto lo importamos de Apollo. En sí, GQL es un acrónimo para GraphQL Query Language, que es el lenguaje en sí que se usa dentro de GraphQL. Para definir exactamente una definición de tipo, valga la redundancia, un type definition, se hace con backticks para poder escribirlo de una manera un poco más sencilla. Y dentro de en sí un servidor de GraphQL existen el concepto de queries, que vendría siendo dentro de un servidor de Express lo que sería una ruta GET, ya que un query lo que hace es devolverte información. Y existe también el concepto de mutations. Las mutations, mutaciones, son prácticamente un equivalente a un delete, un put o un post dentro de un servidor REST en Express. Por el momento, como solo vamos a ver el Hola Mundo, nos vamos a concentrar en lo que son los queries. Entonces vamos a definir nuestro tipo query y dentro de él un query que se llame hello. Este query va a devolver un string. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta línea de aquí? En estas tres líneas de acá. Definimos el tipo query que es necesario para nuestro servidor de GraphQL. Definimos un query en sí que se va a llamar hello y el tipo de dato que va a retornar este query de hello. Como les había mencionado antes, GraphQL es un servidor tipado, entonces necesitamos hacerle saber qué tipo de data se retorna para qué tipo de operación. Entonces, para este query de hello, retornamos un string. Entonces, ya tenemos nuestro servidor con nuestra definición de tipo. Entonces, al servidor, para poder unirlo con Express, generalmente esto lo hacemos a través de un middleware. Y pues definitivamente es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, server, si ustedes miran en el autocompletado, la primera función que tenemos es apply middleware, que es la que vamos a ocupar ahorita. Y recibe un atributo app. Curiosamente nosotros ya tenemos nuestro servidor de Express renombrado como app, entonces solo podemos poner app y listo. Guardamos y aseguramos de que no hay ningún error, todo está corriendo bien, excelente en el puerto 7000. Y esto es todo lo que necesitamos realmente para poder conectar nuestro servidor de Express y volverlo un servidor de GraphQL utilizando Apollo Server Express. Este sería el código mínimo. Entonces, ¿qué es toda esta magia que está pasando? Es decir, yo solo miro más código y en realidad no le miro ninguna diferencia a un servidor REST. Entonces vamos a ir a nuestro navegador, seguimos funcionando en el puerto 7000, todo corre excelente, pero ahora tenemos una nueva ruta que se añadió gracias a Apollo Server Express, que se llama GraphQL. Y esto nos abre Graphical. Graphical es, bueno, no es Graphical en sí, este se llama GraphQL Playground. Y GraphQL Playground pueden verlo ustedes como un tipo de Insomnia o un tipo de Postman, que son clientes donde vos puedes hacer peticiones al servidor. Y esto ya viene completamente integrado dentro de un servidor de Apollo y te da la facilidad de que vos puedas probar todos tus queries, todas tus mutaciones de una manera más sencilla y vuelve el desarrollo muchísimo más rápido. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra documentación, es otra de las características de un servidor de GraphQL. Mucho de esto ya se impartió en una de las charlas anteriores que también le di yo, que se llama GraphQL 101. Lamentablemente mucho del contenido se perdió porque la grabación no fue buena. Gracias, Pablo. Y
una de las características en sí de un servidor de GraphQL es que es autodocumentado. Si ustedes se fijan acá, ya tenemos una documentación que nos dice que tenemos un query que se llama hello, que retorna un string. Y nosotros podemos ver más detalle acá. Inclusive podríamos poner una descripción si quisiéramos. La descripción la ponemos nosotros dentro de nuestra definición de tipo, aquí en nuestros type definitions. Y nosotros podemos decir con esta sintaxis, eh, triple doble comilla, un query que retorna el string world, porque eso es lo que queremos que haga nuestro servidor. Entonces, este comentario, si nosotros lo guardamos, pasa automáticamente a la documentación que nosotros tenemos. Entonces, este es un query que retorna el string world. Lo que lo vuelve increíblemente genial es que vos ya no tenés que preocuparte por crear documentación por aparte por tu servidor y que los desarrolladores de frontend estén teniendo problemas, loco, no está documentada esta ruta, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago allá? Simplemente puedes ir documentando cada uno de tus queries para que ellos ya sepan exactamente qué es lo que hace el query y no tengan que estarte preguntando o pidiendo que crees documentación. Esa es una de las características geniales. Entonces, ¿cómo mandamos a pedir ese query hello para que nos devuelva world y completar el ciclo mínimo de un servidor? Entonces, eh, tenemos este increíble servicio de autocompletar que gracias a que un servidor tipado nos permite nosotros saber cuáles son los queries disponibles. La sintaxis de query, si ustedes se fijan, va a ser bastante parecida a un objeto de JSON. Entonces, la query hello nos tiene que retornar el string world. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros recibimos un null, con mucha razón. Nosotros no le hemos dicho en ningún momento a nuestro servidor cómo es que va a interpretar esto, cuál es la función que se va a ejecutar para que retorne el string world. Y para eso, este segundo parámetro dentro del Apollo Server que se llaman resolvers. Vamos a definir nuestro resolver aquí. El resolver es nada más que eh, un objeto que contiene ya sea los queries o los mutations y nosotros podemos definir exactamente cuáles son ellos. Nosotros ya sabemos dentro de nuestros type definitions que tenemos un query que se llama hello, por lo tanto vamos a necesitar una llave que se llama hello dentro de nuestro objeto query, que es el tipo raíz. Entonces, hello va a ser una función y esta función es la función que se va a ejecutar cada vez que nosotros hagamos un llamado al query hello. Entonces, aquí podemos retornar el string world. Entonces vamos a renombrar estos resolvers, guardamos, aseguramos de que todo se recargue bien sin ningún problema y nos vamos acá. Entonces, si nosotros le damos play ahora, nuestro servidor de GraphQL ya sabe exactamente qué es lo que va a suceder, qué función ejecutar cuando mandemos a llamar al query hello. Le damos play, hello world. Entonces, una vez que nosotros ya le hacemos saber un resolver para un query en específico, nuestro servidor ya sabe qué data arrojar cuando se hace una petición. Vamos a volver, esto es un ejemplo súper mínimo y hay muchas otras cosas que se pueden hacer dentro de nuestro servidor de GraphQL. Inclusive si queremos nosotros podemos cambiar parámetros dentro de el servidor, por ejemplo, el endpoint en sí, por ejemplo, si usamos path, path nos sirve para decir, digamos, quiero que ahora todo esté dentro del endpoint JSD y no esté por defecto dentro de GraphQL. Entonces, si nosotros recargamos acá, la ruta de GraphQL ya no se encuentra. Y porque esto lo cambiamos ahora a JSD y ahora nuestro servidor de GraphQL está viviendo dentro de JSD. Nuevamente, hello, lo pedimos, world, todo funciona de manera excelente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejemplo más complejo. Con la información que tienen hasta el momento, ya pueden definitivamente crear un servidor de GraphQL con sus especificaciones más mínimas posibles. Pero vamos a crear un tipo más complejo para tener un entendimiento un poco más
grande de qué es lo que se puede hacer con un servidor de GraphQL. Entonces, vamos primero que todo, como buenos desarrolladores, a mandar estos archivos separados. Porque si nosotros seguimos incluyendo queries y seguimos incluyendo type definitions y resolvers, este archivo de servidor se nos va a volver gigantesco. Y ese no es el propósito. El propósito es tener código ordenado. Y pues para darle un pequeño ejemplo, vamos a crear entonces eh, un par de carpetas que nos van a servir para almacenar todos estos archivos para los distintos tipos de tipos. Vamos a definitivamente a necesitar una carpeta de resolvers, vamos a necesitar una carpeta de typedef o type definitions, am, y vamos a crear los archivos correspondientes para modularizar esto un poco más. Entonces, dentro de typedefs, vamos a crear un archivo index que va a exportar, bueno, vamos a usar la otra sintaxis, module exports, va a exportar un arreglo de todos los type definitions que vayamos a tener. Pues eh, todavía no los tenemos, pero sabemos que vamos a crear un que se llame hello y va a ser un require del archivo que vamos a llamar hello, que va a contener solo los type definitions que corresponden específicamente a hello. Entonces vamos a crear un archivo hello.js. Vamos a requerir GQL de require. Permítame un momento, solo quiero asegurarme. Uf, sí. Ok, de require y Apollo Server Express. GQL es de estructurado. Y vamos a module exports, un GQL que va a contener toda la información que nosotros necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a traer lo que ya tenemos acá dentro del servidor. Esto nos vamos a deshacer de ello. Obviamente aquí hay que importarlo. Tenemos nuestro query. Que contiene el type definition de hello. Entonces, vamos a importarlo dentro de nuestro archivo index. Y lo vamos a exportar como un array. Aquí se van a ir acumulando todos los type definitions de manera modularizada, de tal manera que si nosotros creamos un nuevo type definition, no tengamos que meterlo dentro de hello, sino que tenga su propio nombre y sea la definición de tipo específica para posiblemente esa entidad cuando su servidor vaya creciendo. Entonces, vamos a importar lo que necesitamos. SQL ya no lo necesitamos. Vamos a importar aquí const resolvers. No, no, perdón. Type defs, que va a ser igual a un require de nuestros type definitions. Entonces, como el archivo lo llamamos index, no hay necesidad de poner pleca index. Entonces, ya eso carga nuestros type definitions. Ahora vamos a crear los resolvers. Y vamos a ocupar la misma técnica. Index.js. Vamos a exportar un módulo. Nuevamente un arreglo de archivos que todavía tenemos que crear. Entonces vamos a crear hello resolvers.js. Vamos a exportar un módulo nuevamente, que ya sabemos que los resolvers solo son objetos. Vamos a un objeto de query que va a tener hello. Y bueno, de hecho podemos jalarlo de un solo desde nuestro servidor. Deshacernos de esto, que ya no lo ocupamos. Y listo. Importamos aquí. Constante hello resolvers va a ser igual a require nuestros resolvers de hello. Ok. Guardamos, importamos esto
constante resolvers va a ser igual a require y nuestros resolvers. Listo. Guardamos. Todo funciona. Nos aseguramos de que todo funcione en nuestro servidor. Recargamos. Hello, hello world. Entonces, a estos puntos todo lo que hicimos fue modularizarlo para que ya no esté todo viviendo dentro de nuestro archivo de server, sino que lo mandamos a sus carpetas para que todo sea nítido, ordenado, como Dios manda. Para los que se preguntan qué estoy ocupando yo ahorita para que el código tenga su indentación, para que se arregle cada vez que yo guardo, eh, uso un plugin directamente aquí. Se llama Standard. Para los que no conocen Standard, Standard es un plugin, de hecho, un set de reglas de JavaScript que te sirven para mantener tu código organizado, pero pues eso es tema para otra charla, pero definitivamente se las recomiendo. Yo soy prácticamente que un profeta de Standard. Es necesario para que el código se mire limpio. Entonces vamos a crear una nueva definición de tipo. Vamos a ocupar un API. Vamos a ocupar el API de mock users, creo que se llama. Vamos a mock users API, random user. Entonces el API de random users lo que hace es darnos data falsa de usuarios que crea este mismo API. Entonces su endpoint de este mock users API, si nosotros entramos ahí, lo que nos devuelve una data en JSON con información como género, nombre, etcétera, 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 y lo vamos a implementar dentro de nuestro servidor de GraphQL. Entonces, para hacer eso, necesitamos crear una nueva definición de tipo que se va a llamar usuario. Igual que con la de hello, esto es prácticamente lo mismo. Vamos a poner este endpoint, este query en sí. Retorna un usuario. Entonces, este query ya no se puede llamar hello porque ya lo estamos ocupando dentro de hello y lo vamos a llamar user. Por el momento, vamos a retornar un string. Ya vamos a llegar a la parte donde creamos el tipo en específico para usuario. Entonces, lo que estamos creando aquí es un query de user que retorna un string. Vamos a guardar y aquí nos va a dar un error. Muy probablemente. Ah, bueno, definitivamente hay que añadirlo acá. Porque todavía no está reflejado. Const user va a ser igual a require y requerimos nuestro usuario. Lo añadimos acá. Ahora sí deberíamos ver el error. Ok, ¿qué es lo que está pasando con este error? Si simplemente definí otro tipo. Sí, definimos otro tipo dentro de nuestro GraphQL tag, pero también estamos volviendo a definir query. Si nos fijamos en el error, solo puede existir un tipo que se llama query, ya que query y mutación son tipos del tipo root, es decir, son la base de todo tu servidor de GraphQL. Pero ahora que estamos modularizando, tenemos que ponerlo dentro de query de igual manera. Entonces, para poder pasar este problema, lo que tenemos que hacer es, de hecho, extender el tipo de query. Entonces, lo único que haríamos es usar el keyword extend, tipo query, y lo único que hace, en vez de definir nuevamente el tipo query, simplemente extiende el tipo query para crear este nuevo query de user. Si ustedes se fijan, nuestro servidor ya está corriendo. Entonces nosotros también podemos pedir aquí user. Bueno, vamos a recargar. Vamos, si hacemos el autocompletado, vemos que ahora tenemos hello user. Se llama nuestra documentación. User es parte de nuestra documentación. Excelente. Le damos play y tenemos el mismo problema. El hecho de que no tenemos un resolver en específico para usuario. Pero eso lo vamos a resolver de inmediato. Vamos a crear un nuevo resolver para el usuario. Ahora este resolver de usuario, lo mismo que tenemos acá, va a ser un query que se llama user. Y esto va a retornar la función. Entonces, aquí tenemos ya una función. Vamos a retornar
JSNI. Ok, recuerden que siempre tenemos que añadirlo dentro de nuestro archivo de index. User resolvers va a ser igual a require. Vamos a cambiar el nombre a esto porque queremos mantenerlo todo uniforme. User resolvers. Entonces nos vamos a index, importamos user resolvers y los tiramos por acá. Guardamos, damos play, excelente. Ahora, ¿cómo podemos retornar algo más complicado que solo un string? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a usar el API Random Users y para eso vamos a necesitar hacer peticiones. Vamos a instalar el paquete de Axios. Instalamos Axio, Axio se instala, npm run dev de nuevo para correr nuestro servidor en modo desarrollo. Excelente. Entonces vamos a hacer la lógica de petición. Entonces, en vez de retornar esto de acá, vamos a hacer constante user ser igual a un await. Vamos a volver esto asíncrono para poder usar la sintaxis de await. Axios, vamos a importar Axios definitivamente. Import no. Va a ser una constante Axios igual a require Axios. Si se preguntan por qué no estoy usando la sintaxis de import, más que todo por el hecho de que me dio presa crear un webpack config que transpilar este código a JavaScript plano, ya que pues la sintaxis de import no se puede usar en la versión de Node.js que yo estoy ocupando, pero sí creo que ya se agregó en las nuevas versiones, que creo que en la 14 fue, si no me equivoco. Em, entonces, axios.get, para hacer una petición get, vamos a obtener esto de aquí. Vamos a hacer un console log de user.dat. Entonces, guardamos, aseguramos que todo corre bien en nuestro servidor, todo sigue corriendo excelente. Si nosotros le damos play, estamos haciendo la petición de hello, que nos retorna Word, y estamos haciendo la petición de otro query que se llama user, que nos retrae información. Obviamente, todavía el return lo tenemos en JSNI y no va a haber ningún problema. Pero ya podemos ver el console log de nuestro servidor, que tenemos la información del usuario. Usuario de su género es masculino, un correo electrónico, tiene información de correo, todo lo que necesitamos del usuario que nos trae esta API. Si vemos, todo viene dentro de un array que se llama resultados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a devolver un tipo de usuario. Primero que todo, tenemos que irnos a nuestras definiciones de tipo. Nuestro tipo de usuario necesita generarse para que nuestro servidor de GraphQL sepa que existe un tipo de usuario y darnos todas esas cosas geniales como el autocompletado y la documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a crear nuestro tipo user. Nuestro tipo user va a tener, vamos a hacerlo basado en este mismo objeto, va a tener un género que sabemos que va a ser un string. Vamos a tener también un correo electrónico, definitivamente, que va a ser un string. Vamos a tener un nombre y un apellido, claro que sí. Entonces sería la llave name, que va a tener un nombre y un apellido. Ahora, nosotros no podemos hacer esto. First string y last string, que es como viene definido en este objeto. Dentro de name en sí, viene la llave first y viene la llave last. Nosotros realmente no podemos hacer de eso dentro de nuestro servidor, porque un objeto en sí no está tipado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que crear un tipo para name. Y eso lo podemos definir aquí arriba sin ningún problema. Type name va a ser otro tipo. Vamos a eliminar esto de acá. Vamos a eliminar esto de acá. Y esto va a retornar un tipo de name, que ya sabemos que va a retornar un first y un last name. ¿Qué más podríamos poner acá que venga del API? Posiblemente querramos... Perfecto. La fecha de nacimiento. Para que no todo sea tipo string, vamos a poner una fecha de nacimiento para manejar el tipo de número. Una fecha de nacimiento, ya sabemos que este es un objeto en sí y tenemos que definir un tipo. Vamos a poner tipo date of birth
que tiene una edad. La edad va a ser de tipo íntegro, que es un número, y entonces esto devuelve un tipo de edad. Entonces guardamos esto y ya tenemos nuestra definición de usuario. Si nos vamos a nuestro servidor, asegurarnos de que nada se rompió, nada se rompió. Si nosotros nos vamos a nuestro servidor, ahora nuestra documentación está actualizada con el tipo de usuario. Sin embargo, todavía no estamos retornando el tipo de usuario en la documentación. El usuario sigue siendo un string. Eso se puede corregir fácilmente dejando de retornar un string y retornamos el tipo usuario. Este, ahora este query si realmente retorna un usuario, guardamos, recargamos y en nuestra documentación ahora usuario en vez de retornar un string retorna un tipo de usuario. Y ya tenemos más documentación de qué es lo que podemos hacer. Generó un string, el correo un string, el nombre es de tipo nombre que contiene estos dos tipos, first y last name, y fecha de nacimiento que contiene la edad. Si ustedes se fijan, inclusive nuestro servidor nos está diciendo, brother, aquí hay un error. Claro, porque tenemos que estructurar ahora el tipo de usuario. Con control espacio, miro el autocompletado, género, correo, nombre. Oh, pero nombre me da un error. Obviamente, porque nombre es un tipo en específico que contiene first name y contiene last name. Y finalmente, date of birth, que también contiene nuestra edad. Si nosotros le damos reproducir ahorita, tenemos null en toda la información que mandamos a pedir. Porque a pesar de que sí nosotros creamos nuestro tipo, no hemos creado un resolver en específico que resuelva la información que nosotros necesitamos. Por el momento seguimos retornando JSNI. Entonces ahora en lugar de retornar JSNI, vamos a tener que retornar la data que viene dentro de nuestra petición. Vamos a estructurar data. Obviamente aquí, como somos desarrolladores responsables, vamos a meter todo esto dentro de un try catch porque estamos haciendo una petición asíncrona. En caso de que exista algún error, podemos manejar el error. Vamos a poner console.log. Entonces vamos a retornar data.results, el índice es 0. ¿Por qué .results después el índice 0? Porque todo esto, acordémonos de que viene dentro de la llave results y un array y nosotros solo queremos el primer usuario. Entonces si le damos play, ya tenemos toda la información de esta persona, su género, correo electrónico, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Si inclusive nosotros no queremos toda esta información, podemos deshacernos de la fecha de nacimiento y obtenemos una nueva información de una nueva persona que se va a ir pidiendo en cada petición. Entonces solo pedimos last name, podemos pedir solo last name y solo eso nos devuelve. Esto es una pequeña introducción, hay muchísimo contenido que ver acerca de GraphQL, pero espero de que esto le despierte la chispa de la curiosidad y que puedan empezar a travesear un servidor de GraphQL. Les quedaría de tarea investigar sobre mutaciones, investigar sobre suscripciones, que lo podemos ver más adelante. Esto va a estar dentro de un repo de la comunidad. Pueden entrar a JSNI en GitHub y ahí vamos a tener viviendo este repositorio que creo que también lo vamos a ocupar más adelante. Bueno, sin nada más que decir, cualquier pregunta o sugerencia pueden ir directamente al canal de la comunidad, ya sea en YouTube, en Facebook, en Twitter, o inclusive al sitio web sin ningún problema. Todo va a estar en los links en la descripción. Muchísimas gracias por su atención.